¿Qué onda, Consue? ¿Cómo estás? Yo muy bien, David. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. ¿Cómo están tus reflexiones de estos, qué serán? Pues ya 10 años que tenemos con el tema de descodificación. ¿Cómo ha sido este desarrollo como escuela? Empezamos mucho con el tema de lo que era la descodificación como tal. Creo que es un tema que hemos ido madurando, es un tema que hemos ido replanteando de muchas formas. No sé cómo ha sido este transitar. Sí, pues mira, la vida ha sido algo muy padre porque ha sido todo un proceso, como dices tú. Comenzamos con el tema exclusivo de descodificación emocional, que fue parte de lo que se ha ido manejando, pero conforme fuimos avanzando en esto, fuimos descubriendo que hay muchos temas que también tienen que ver con temas familiares, con el sistema familiar, y descubrimos que muchos de los síntomas o de las situaciones que vivimos están arraigadas ahí y no solamente son exclusivos de nosotros, ¿no? Entonces, parte de lo que se ha desarrollado es el tema del transgeneracional, pero quería yo preguntarte, porque luego a veces las personas me preguntan, ¿no? ¿Qué es eso del transgeneracional? ¿Cómo es la terapia transgeneracional? ¿Y cómo puede ayudarnos esto en nuestras vidas? Sí, yo soy de la idea de que algo que siempre llamó la atención de descodificación, tú me dices, fue que siempre que se acercaban al tema de descodificación, uno de los puntos de mayor interés era el árbol genealógico, precisamente. Era como, ¿qué puedo descubrir a través del sistema familiar? La descodificación planteaba el tema del transgeneracional y ya hablaba de cosas prematuramente, y ahorita voy para allá, de que podía ser que lo que se llama en descodificación el bioshock, que si lo traducimos en otras palabras, el trauma que puede desencadenar algún síntoma o alguna conducta o algo por el estilo, probablemente no estaba en tu historia de vida de manera reciente, o que tampoco estuviera en tu historia de vida como un filtro, como una adaptación que traemos desde nuestra propia infancia, sino que fuera ya un trauma heredado, un trauma que viene de situaciones inconclusas del sistema familiar y que este trauma heredado va a tener consecuencias con nosotros. Y curiosamente, descodificación ya lo percibía de manera como muy prematura, y luego llega este libro que tiene otro enfoque completamente diferente, que es este libro de Este dolor no es mío. Ok. Sí, creo que ese es el título del libro, y que habla de estas memorias de trauma transgeneracional, y ya le empieza a dar como ese enfoque. Entonces, algo que nosotros buscábamos de manera inicial era cuáles eran estas situaciones inconclusas, cuáles eran estos traumas, cuáles eran estas adaptaciones del sistema familiar que ocurrieron en algún momento, y esto que fue ocurriendo pues tiene consecuencias en tiempo presente, ¿no? En nuestra propia vida. Claro, pero ¿cómo es eso de que los traumas, haz de cuenta, los traumas que vivieron nuestros ancestros de alguna manera nos están afectando a nosotros si ni siquiera conocimos a los abuelos o los bisabuelos? ¿Cómo se maneja esto en el transgeneracional? Yo pienso a veces que tiene muchas maneras de explicarse, y no creo que todavía exista una evidencia así de esto es así. Y creo que hay mucho que reflexionar sobre el tema. ¿Por qué? Porque sigo poniendo yo el acento, es donde pongo regularmente mi voto de confianza, y tiene que ver en la conciencia, ¿no? Entonces, Ok. tomar conciencia, darme cuenta de algo, yo creo que arranca un proceso de sanación en ese momento. Y creo que es importante que hagamos esa labor. Entonces, podríamos llegar a decir que lo manejaba Hellinger así, que existe un alma familiar, ¿no? Ok. Existe una conciencia del sistema familiar, una inteligencia del sistema familiar, y si habláramos de un inconsciente colectivo, podríamos hablar de un inconsciente familiar, y este inconsciente familiar está entremezclado. Una idea que podríamos llevar es, muchas veces tenemos este pensamiento de
el cuerpo es independiente de la mente, ¿no? Okay. Un pensamiento muy planteado desde Descartes. Uh-huh. Y mi pregunta es, a veces supongo que has llegado a pensar así, de decir, bueno, al cuerpo no sé, esto no necesariamente está influido por la mente. Claro. Y mi pregunta es, esto que te llega en la actualidad, ¿tú conociste a Descartes? No, claro que no. No. Y entonces hay muchas cosas en la cultura que no necesariamente conocimos a los que originaron la cultura, pero siguen influyendo en nosotros. Okay. ¿Y por qué influyen en nosotros? Porque hay una narrativa. Hay un paradigma, hay una serie de historias que se van platicando que ayuda a desarrollar nuestro sistema de creencias. Lo mismo ocurre con los ancestros. Aunque yo no haya conocido a mis ancestros, existe una narrativa familiar y esta narrativa familiar se va pasando de generación en generación. Entonces, puede ser a través de emociones que se experimentaron en algún momento, pero también puede llegar a ser porque, a ver, se murió el abuelo, ¿no? Uh-huh. Y de mi papá, el papá de mi papá, y yo no conocía a mi abuelo. Uh-huh. Pero sí conozco a mi papá. Y mi papá vive con una serie de asuntos inconclusos. Okay. A lo mejor, como lo maneja Joan Garriga, que se me hace muy interesante, papá a lo mejor no estaba tan disponible por tener este asunto inconcluso. Y claro que va a afectar en la manera en la que yo me vinculo con mi papá. Okay. Entonces, aunque no los conozca, están en la narrativa familiar y la narrativa familiar va a producir adaptaciones sobre lo que está sucediendo. El típico caso del hermanito muerto de la mamá que nadie volvió a mencionar, fue un niño que murió cuando tenía 2 años y se acabó este tema. No es que venga ese niño a jalarnos los pies, ¿no? O sea, sí, sino claro. En realidad lo que está ocurriendo es que es un asunto que golpeó al sistema familiar, golpeó a la abuela, golpeó al abuelo, dejaron de estar disponibles ante ese suceso y eso afectó a los hijos. Como consecuencia, ¿verdad? Es correcto. Ajá, y hablando de esto, David, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades o bloqueos emocionales tienen como su origen en el transgeneracional? Es muy complicado verlo así. ¿Por qué? Porque creo que se volvería determinista, ¿no? A veces pienso mucho en esto y me llama la atención. A ver, a veces salen reels o cosas de necesitas estar bien con tu mamá para estar bien con el dinero, necesitas estar bien con tu papá para estar bien en la prosperidad. Y se me hacen, o sea, respeto mucho, pero luego se me hace un tanto determinista. Soy de la idea de que a veces emociones que no alcanzamos a explicar muy bien o cosas de nuestra vida que tuvieron demasiada influencia. Por ejemplo, hay personas que tienen pérdidas en la vida, ¿no? Okay. Y podríamos hablar de pérdidas económicas. Entonces, personas que tuvieron negocios y de pronto no les funcionaron y experimentan estas pérdidas. Y hay personas que viven estas pérdidas y salen adelante ante estas pérdidas. Pero imagínate que están conectadas con la historia de una abuela que murió y que fue una pérdida dentro del sistema familiar. Okay. Entonces, las pérdidas que ella vive probablemente están todavía ampliadas con una mirada de pérdida, pero todavía más poderosa. Entonces ya no solo es la pérdida dentro del sistema familiar, a lo mejor esa pérdida se vive realmente como muchísima vulnerabilidad. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos con estas pérdidas financieras? Okay. Y entonces ahí podríamos empezar a decir, oye, sí estás teniendo esta pérdida, pero hay más elementos que están haciendo que este evento se amplíe mucho más, ¿no? Igual podríamos hablar de sí me sentí rechazado o me siento no reconocido, pero sí estoy medio visto, ¿no? O sea, sí hay cosas en mi vida en las cuales no me siento al 100, pero no alcanza a explicar la vivencia como tal. Okay. Veo dentro del sistema familiar y de pronto veo que hay una vinculación, hay una conexión por ahí con alguien que realmente no fue reconocido por su padre. Okay. Y vuelve a ampliar esa experiencia. Entonces, creo que este tipo de terapias
nos ayuda a entender cómo el sistema familiar fue construyendo dinámicas, fue construyendo reglas y fue construyendo adaptaciones. Y por el otro lado, también nos ayuda a entender ciertos lentes con los que a veces vemos la realidad. Y creo que esos lentes sí pudieran llegar a ser un factor que puede propiciar el desarrollo de ciertas conductas, ciertas emociones y por ende ciertas enfermedades. Ok, entonces es por eso que de alguna manera repetimos patrones, no sé, en el tipo de familia, en la crianza, en los temas de dinero. O sea, lo que comentabas ahorita, a lo mejor quiero entender y corrígeme si estoy mal, a lo mejor una persona que no ha tenido una vivencia en su árbol tan fuerte de temas económicos, a lo mejor vive una experiencia financiera y no le pega tanto como a otra persona que tiene, ¿cómo se llama?, esos nexos o esos vínculos en su sistema familiar. Sí, completamente coincido contigo. Es decir, esos sucesos sí van a marcar una manera en la cual nosotros vemos la realidad, ¿no? O sea, son como unos lentes que nos van a estar filtrando muchas veces. Y yo soy de la idea, Consuelo, de todas las personas en algún momento sería bueno y saludable sentarnos y escribir nuestra biografía, ¿no? Okay. Y luego creo que es importante escribir la biografía transgeneracional. ¿Y qué es la biografía transgeneracional? Tratar de escribir a partir de nuestro propio conocimiento, de lo que sabemos, la historia de nuestro sistema familiar, como para poder entender estas adaptaciones, poder ver de qué manera los personajes de nuestra familia pues se fueron adaptando a muchas situaciones. Y creo que a la distancia y decimos, no, sí, es que el abuelo dejó a la abuela y X, ¿no? Sí, o sea, cosas que pasan en la vida, ¿no? Y normalizamos sucesos. Y ya cuando volvemos a darle una mirada, pues es una vivencia fuerte. Y esta vivencia fuerte puede llegar a tener implicaciones en la descendencia, ¿no? Dependiendo de cómo se haya vivido. Claro. Y no sé si a ti te pasa, pero de repente uno ve como patrones, pues, por ejemplo, no sé, una forma o un tipo de parejas o patrones que se repiten y pensamos de repente que es nuestro, que nosotros estamos haciendo eso, y hasta que haces un tipo de terapia transgeneracional y todo, descubres esa situación, pero eso se me hace como muy interesante que tiene que ver con esto, ¿no? Hablando de esto, David, por ejemplo, se escucha mucho el término de lealtades invisibles, lealtades familiares, y a veces me preguntan específicamente como a qué se refiere eso y cómo nos afecta eso en nuestra vida. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Digo, así para mí las lealtades son implicaciones en las cuales yo entro dentro de mi sistema familiar, es decir, como entrar en esta sensación de la pertenencia y para tener pertenencia cargo junto con los demás una forma de ver la realidad. Okay. Entonces, una lealtad que se me pudiera ocurrir ahorita es el abuelo fue un hijo no reconocido. El hijo del abuelo, que sería el padre, siempre sintió que su padre no estaba disponible, que estaba en el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siento que no tuve papá o que mi papá no estuvo disponible, aunque sí estuvo ahí, porque de alguna manera lo sentí como que no jugaba conmigo o solo era proveedor o lo que sea, ¿no? Esa podría llegar a ser una lealtad familiar. Es decir, en este sistema familiar vemos a papá desde una mirada de no presencia, de que no está ahí. Pero es una manera de cargar la memoria del abuelo, es una manera de seguir perpetuando este sentimiento que tenía el abuelo, ¿no? Entonces, esta percepción, esta lealtad familiar, pues la vamos arrastrando todos y pareciera ser que para pertenecer dentro de ese sistema familiar hay que ver al padre desde esa mirada, ¿no? Otra lealtad familiar podría llegar a ser que en algún momento haya existido un hombre peligroso dentro del sistema familiar, ¿no? Entonces va a pasar al lado contrario, que también puede pasar en la repetición, pero bueno, llega este hombre peligroso y en la descendencia empezamos a toparnos con parejas hombre
en la cual son personas con pocos proyectos, poca iniciativa, muy relajados, pero relajados no en el sentido de relax, ¿no? De tranquilos. Sino con falta de impulso creativo, ¿no? Ok. Con falta de empuje, con falta de, como muy limitados en esa Ok. parte, ¿no? Pudiera ser una lealtad. Es decir, es más seguro toparme con hombres así, como para no toparme con estos hombres que llevan mucho mayor fuerza, mucho más proyectos, etcétera, etcétera, porque podría llegar a ser peligroso de alguna manera volver a caer en una dependencia en un hombre, ¿no? Volver a depender de alguien. Ok, entonces que se trata como que de alguna manera el árbol va haciendo como equilibrios, ¿no? Pero son equilibrios inconscientes, Sí. creo, y de eso, ¿cómo me ayudaría a mí en una terapia transgeneracional descubrir esa parte para poder hacer cambios o cómo se trabaja esto? A ver, para mí todo lo que tiene que ver con lo transgeneracional tiene que ver con lo transpersonal. Y Ok. lo transpersonal es un tipo de una corriente de la psicología que va más allá de la persona. Ok. Que se favorece desde lo transpersonal, la toma de conciencia, la autoobservación, el autoconocimiento. Y desde ahí, creo que yo al ver esto y ampliar mis horizontes de autoconocimiento, me ayuda a conocerme en mis mecanismos inconscientes, me ayuda a reflexionar lo no reflexionado sobre mí, es decir, a darme cuenta y a partir del darme cuenta, realmente iniciar un proceso de transformación en mí mismo. Y aquí es donde a veces caemos en el punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica que me libera de los ancestros? Yo soy de la idea de que no existe una técnica que te libere de los ancestros y creo que no es una buena aproximación pensar en eso, ¿no? Porque sí, me va a llenar de técnicas, sí, ¿no? ¿no? O hay personas que te dicen, no, pues sí, córtalas, ¿no? Como si, no sé, como con un pensamiento muy mágico. Me da a veces la impresión de que tienen ese pensamiento de corto con esto y como si eso me fuera a liberar de mis programas, pero como tú dices, no están haciendo realmente una toma de conciencia, ¿no? Sí, y a veces, mira, ni siquiera pienso que sea hasta un pensamiento mágico, ¿no? Creo que el pensamiento mágico y el pensamiento arcaico suma mucho a veces, porque es el trance, es el ritual, es todo lo que es prescientífico, ¿no? Que creo que es un conocimiento y tiene una validez. Creo que es el rechazo, la resistencia y la exclusión. Es decir, yo al decir no quiero y corto, excluyo, rechazo y me resisto a eso que está ahí. Y creo que algo que sí nos suma mucho Carl Gustav Jung y tiene que ver con este trabajo es el proceso de integración de la sombra, ¿no? Y dentro de este proceso de integración de la sombra está la sombra familiar. Y es muy difícil vivir un proceso de integración del sistema familiar volviendo a relegar todo lo que no queremos otra vez a la sombra, ¿no? Porque decimos esto no y yo corto y bye bye, esto no lo quiero. Pero sí hay aquí una variante que se me hace muy interesante, Consuelo. ¿Cómo salir de este amor implicado en el sistema familiar, este amor inconsciente, ¿ciego? Este amor ciego que le llama Hellinger, que también le llama así Joan Garriga, y pasar a un amor individualizado, a un amor hacia uno mismo, a un amor lúcido, a un amor mucho más compasivo? Ese proceso sí tiene que haber una especie, no de corte, sí de revinculación. ¿Y a qué nos referimos con revincular? Alcanzar a decirle a la familia, querida familia, aunque yo me vaya y sea feliz y haga mis cosas y construya mi bienestar y deje de atender sus preocupaciones y deje de tratar de resolver sus debilidades, siempre serán mi familia. Entonces, me vuelvo a
posicionar de una manera diferente en el vínculo con el sistema familiar, ¿no? Ah, ok. Sí, porque luego de repente había como esa pregunta de que si podía yo de alguna manera como romper con el drama, con la historia, con todo lo que viene arrastrando mi sistema, que de alguna manera sería como sanarlo, pero sin tener que romper vínculos, ¿no? Entonces, con esto que nos estás platicando, creo que queda muy claro el hecho de poder sanar, pero sin desvincularme, sino más bien es como transformar, ¿verdad? Sí, yo soy de la idea y aquí creo que suma mucho lo que ha influido de alguna manera las ideas que tiene Joan Garriga. Joan Garriga me gusta, es un enfoque gestal, transpersonal, psicoespiritual, llevado también a las constelaciones familiares. Y veo y siento que nosotros llevamos acá un modelo de 3 etapas, ¿no? en el tema del árbol genealógico. La primera etapa, o lo que se les enseña aquí en nuestras certificaciones a los alumnos, sobre todo en el tema del transgeneracional, es ayudar y facilitar a las personas a expresar sus emociones secundarias, estas emociones no productivas, estas emociones victimistas, como para tomar conciencia, ¿no? Y no cortar eso. O sea, no buscar cortar eso. Creo que no suma más bien cortar es integrar, eso. ¿verdad? Es integrar y darme cuenta, ¿no? Entonces, de la emoción secundaria creo que tenemos que pasar a la emoción primaria. ¿Y qué significa pasar de la emoción secundaria a la emoción primaria? Ok, y con esta emoción, ¿de qué te haces responsable, ¿no? ¿Y qué vas a hacer tú? O sea, dejo de esperar que los demás me vayan a hacer algo diferente para que yo esté bien. Oh, claro. Entonces, asumo yo la responsabilidad ahora de mí. Y viene una segunda etapa que nosotros presentamos dentro de estas formaciones, que tiene que ver con aprender a abrazar al sistema familiar y no esperar ser abrazado por él. Ok, ¿me puedes explicar un poquito más esto? Yo creo que es una mirada hasta más transpersonal y psicoespiritual, es decir, es la invitación que todos tenemos a sacar una banderita con el sistema familiar, una banderita blanca y hacer las paces, ¿no? Okay. Y entonces es, a ver, si yo en algún momento me sentí que no era reconocido o tomado por mi padre, una frase podría ser: papá, te tomo como mi papá, aunque yo sienta que tú no me tomas como tu hijo. Esta frase es un acto ya en la voluntad del individuo, en la voluntad propia de sacar una banderita blanca y autogestionarme, ¿no? Entonces, dejo de esperar que mi papá me reconozca, dejo de esperar que el sistema familiar venga y me abrace, y entonces abrazo yo al sistema familiar, aunque el sistema familiar no me abrace a mí. Okay. Y es una forma de hacer un acto de paz con lo que es, ¿no? Es hacer las paces, de decir, tomo mi lugar. O sea, voy a tomar ya mi lugar, voy a tomar mi posición, y aunque los demás no me den mi lugar, aunque los demás no me den mi posición, yo la tomo. Okay. Y la manera de tomarla es: querido sistema familiar, aunque ustedes no me den mi lugar, yo tomo mi lugar. Ok, entonces como dices, ya es una mirada más transpersonal, porque si no, pues no cabría a nivel emocional nada más, ¿no? No, porque al final estas partes de nosotros que son mucho más infantiles juegan mucho esta dinámica, y es una dinámica bonita, muy perturbadora y muy poco saludable, que tiene que ver con familia, quiero que ustedes estén bien para que yo esté bien, ¿no? Y familia, quiero que me den para que yo también pueda darles a ustedes y estar bien, ¿no? Y empiezo a entrar en un círculo de un amor muy... de sacrificio, ¿no? De sacrificio, muy... No. O sea, yo no estoy bien porque tú no estás bien, y se hace un círculo vicioso, ¿no? Es correcto. Y a lo mejor la familia no va a estar bien, ¿no? Oye, hablando de esto, hay algo que luego la gente nos damos cuenta, los típicos ovejas negras o los corderitos acá extraños, de alguna manera, ¿con qué tiene que ver o cuál es el rol que juegan en el sistema familiar esas personas que son consideradas las ovejas negras de la familia? O sea, había yo escuchado que tienen algo que ver con sanar o algo. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Yo creo que ¿Cómo lo ves vienen tú? también a romper el patrón, ¿no? Del sistema familiar. Viene
El sistema familiar se fue estructurando a partir de una serie de creencias, de adaptaciones. Muchas veces, cuando algo nos funciona, queremos hacer más de lo mismo, aunque ya no sea el momento. Okay. O sea, y llega esta oveja negra y rompe ese patrón. Llega y dice no. Y creo que a veces la oveja negra es portadora de una insatisfacción, ¿no? Entonces trae una insatisfacción de ver que las cosas dentro del sistema familiar no están operando de una manera que realmente ayuda a gestionar el bienestar. Es decir, en esta familia no hay conflicto, mientras todos se queden callados y se queden con un conflicto interno. Okay. Y pues está cabrón, ¿no? O sea, está terrible. Y la oveja negra viene haciendo sus disturbios. Claro, porque entonces la oveja negra empieza a abrir la boca. Y todos, cállate. Ajá, y porque se da cuenta, y creo que es una gran verdad, que tratar de no estar en conflicto con los demás, estando en conflicto contigo, es una pésima estrategia. Eso va a tener muchas consecuencias, ¿no? En tu mente, en tus emociones y en tu propio cuerpo. Entonces, la idea sería que estas ovejas negras vienen a sanar muchas cosas. Y creo que tiene que ver con algo muy importante, Consuelo. Momentos de retracción y momentos de expansión en la vida. Los momentos de retracción son los momentos en que las cosas no salen como nosotros queremos. Okay. Y los momentos de expansión son esos momentos en que todo sale como queremos, ¿no? Sí, es correcto. Yo soy de la idea, y volviendo a retomar a Yuan en su libro de La llave de la buena vida, habla de que estos momentos de retracción, al final, son momentos para mirarse a uno mismo, son momentos de autoconocimiento, son momentos de... La vida nos da retracciones para que podamos profundizar dentro de nosotros, podamos conocernos más a nosotros mismos. ¿Dónde se va a empezar a generar el sufrimiento? Cuando una retracción ya no la quiero en mi vida y no quiero adentrarme en el conocimiento, pues voy a empezar a generar muchísimo sufrimiento. Mucho sufrimiento, y eso se va expandiendo hasta que llegamos a cierto momento en el que tenemos que mirar hacia adentro, ¿no? Y creo que esa es la función de la oveja negra. La oveja negra nos invita a mirar hacia adentro, y que al final nos lleva al tercer paso. Si el segundo paso era abrazar al sistema familiar y no esperar ser abrazado por él, el tercer paso que nosotros enseñamos en estos modelos es aprender a hacer lo propio. ¿Y qué significa aprender a hacer lo propio? Ahora sí, individualízate. ¿Y qué significa individualizarte? Busca, gestiona tu propio bienestar real, ¿no? Tu propio bienestar desde la conciencia, tu propio bienestar desde el amor saludable para ti, y que sea saludable al mismo tiempo para los demás, mientras sea saludable para ti, curiosamente. Ok, tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Sí, es muy difícil dar cuando ya no es saludable para mí. Okay. Entonces creo que algo que sí tenemos que aprender a generar en nuestra vida es aprender a dar mientras sea saludable para mí. Cuando ya la salud me empieza a referir que ya estoy siendo incongruente, hay que poner una pausa y volver a reflexionar desde dónde estoy dando, ¿no? Y para qué estoy dando. Ok, porque el cuerpo siempre es muy coherente, pues. En ese sentido. Claro. Sí. Oye, ¿y cómo se manejaría, o cómo tiene que ver, cómo influiría, no sé, emociones como el perdón, el agradecimiento en el sistema familiar? ¿Cómo podemos integrar esta parte en esta terapia transgeneracional? Sí, y creo que son temas desafiantes, y creo que con esto vamos a tener que cerrar el día de hoy. Sobre el perdón, no sé, el perdón a veces se puede vivir como en una sensación de soy mejor que tú, ¿no? Y te doy el perdón porque
yo no voy a hacer las cosas como tú las hiciste. Y es un perdón que se vuelve desafiante porque cuando yo digo yo soy mejor que tú, otra vez volví a excluir, volví a mandar a la dinámica del inconsciente familiar, ¿no? Y a veces para mí, más que perdón, pienso en términos de conciliación. ¿Cómo puedo conciliarme con mi sistema familiar, ¿no? Y cuál es una de las cosas o uno de los elementos que debe tener la conciliación que permite que todos los participantes conserven su dignidad. Entonces, se vuelve muy desafiante. A veces hasta soy de la idea de que el perdón debería de venir de nosotros mismos, con nosotros mismos, y muchas veces nuestras partes del pasado deberían de venir a perdonarnos a nosotros mismos por juzgarlas tan fuerte. Entonces, creo que por ahí a veces soy de la idea. Pero bueno, creo más en términos de la conciliación. Y en el término del agradecimiento, soy de la idea de venimos a la vida a poner nuestros dones, a poner nuestros dones al servicio de la vida y prosperar en este sentido, ¿no? Y eso es lo que nos regaló el sistema familiar. Un terreno muy, muy, muy fértil para el desarrollo de nuestros propios dones. Entonces, creo que en ese momento es cuando surge esta frase de Hellinger que solo se puede entender desde un nivel mucho más transpersonal, que sería mejor padre y mejor madre, la vida no pudo haberme dado, porque esa frase se entiende en el sentido de fue el terreno adecuado, fue el terreno saludable para el desarrollo de mis propios dones. Entonces si cerramos esto con esta frase, ¿cuál sería? Si cerraras esta charla que estamos teniendo, ¿cuál sería una frase que nos dejarías que tú sientas que tiene mucho que ver o que sería como, no sé, como el centro del tema de la terapia transgeneracional? Híjole, se me hace muy complicado, Consuelo, poderlo poner en una sola frase porque creo que estamos en diferentes momentos todo el tiempo. Sin embargo, creo que en este momento una buena frase sería, querida familia, los llevo a todos en mi corazón, ya haya sido como haya sido, cada uno de ustedes forma parte de una historia, de una narrativa, todos tienen un lugar, todos los sucesos tienen un espacio en mi corazón y lo tomo así como me llega y así como lo tomo, lo pongo en la vida y me oriento hacia la vida y lo de ustedes que está inconcluso lo dejo con ustedes y me pongo yo a hacer mis tareas y mis asuntos pendientes, ¿no? Súper bien, súper bien. Entonces, a ver el sistema, ver todo lo que nos heredaron, ver todo esto y la chamba está en nosotros, ¿verdad? Básicamente. Sí, completamente. Pues muchas gracias, David. También para mí fue un placer y un gusto estar aquí contigo y escuchando todo esto. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Sí.